Palabra a la asambleísta Natalie Viteri. Gracias, señora presidenta encargada. El día de hoy, realmente este tema es muy preocupante porque se trata de víctimas de violación, que es el tema principal. Y en todo lo que se ha visto y leído no se toma en cuenta efectivamente lo que ha dicho la sentencia de la Corte Constitucional, que como hemos visto últimamente, toma como precedente dar el derecho que no es, porque los derechos son los que están consagrados en la Constitución, y el aborto, por más que se lea la Constitución 1000 veces, de principio a fin o de fin a principio, no va a encontrar la palabra aborto en ningún lado, por tanto jamás será considerado un derecho. Segundo, las víctimas de violación deben ser protegidas por el Estado, y la discriminación de la que habla la sentencia no es hacia las víctimas de violación en diferencia con las víctimas de violación que sufren de alguna discapacidad por el artículo 150 del COIP. No, si fuera así, entonces todas las víctimas de violación estarían discriminadas, todas. Aquellas niñas, mujeres, personas de la tercera edad que no quedan embarazadas, pero sí quedan, por ejemplo, mudas para siempre, como esa niña donde hasta quemaron la casa que se cometió ese abuso tan horrible y la niña perdió la voz para siempre, donde otro niño cuyo familiar también lo violó y era un niño con discapacidad, y yo estuve presente también, y el niño comenzó a dejarse morir él lentamente en el hospital y lo iba a ver yo cada día, y el niño dejó de hacer sus funciones propias de su organismo, como si quisiera dejarse morir. Era un niño, no una niña. Obviamente no estaba embarazado, pero él dejó de hablar, dejó de hacer sus necesidades porque dentro de él sentía ganas de morir. Y su agresor libre. ¿Y qué decía la fiscal? Que quería esperar que él, que tenía discapacidad, vaya a dar su versión de los hechos. ¿Cuándo lo iba a hacer si tenía discapacidad? En vez de ver lo que había ocurrido y todo lo que decían los médicos. La sentencia de la Corte Constitucional dice efectivamente lo que tenían que hacer, que como bien han dicho los compañeros, no le correspondía a la Defensoría, sino a la Asamblea, porque esa es la tarea de este órgano. Hacer leyes, modificarlas, reformarlas, derogarlas e interpretarlas. No a la Defensoría. La Defensoría puede proponer un proyecto de ley, pero no es que les corresponde por orden de la Corte Constitucional, que lamentablemente, y lo digo así desde el 2008 por la Constitución, está por encima de todo. Y no importa lo que aprobemos como Asamblea Nacional, ellos pueden decirnos simplemente que no. Y a eso me refiero, porque a quienes deberíamos atacar es al verdadero monstruo que realiza contra niños, varones, hombres, mujeres, niñas, este delito tan horroroso. Y ellos no deberían salir nunca de la cárcel, deberían tener cadena perpetua. Si es que hacemos comparaciones con otras legislaciones, como decía la ponente de este proyecto, que en comparación con otras legislaciones esto ya se había aprobado. Sí, comparemos otras legislaciones donde existen para este tipo de monstruos cadena perpetua o existe pena de muerte, pero aquí se horrorizarían si eso lo propusiéramos. No, hay que rehabilitarlos y reinsertarlos a la sociedad. Un violador será siempre un violador. Siempre violará, siempre lo hará.
No importa que le pongan algo para que su genital no funcione, porque lo hará con lo que sea, una botella, un palo, no le importa, porque es el sometimiento de la víctima, ese hombre, ese criminal o esa mujer que también puede hacerlo y filma a su propia hija mientras otro la viola. No deberían salir nunca de la cárcel porque son un peligro y siempre lo serán. Es contra ellos que deberíamos irnos para que no estén jamás al lado de ninguno de los ciudadanos de este país. Ellos son a quienes deberíamos atacar con toda nuestra energía y nuestra fuerza, y que la Corte Constitucional entienda que son ellos y no de forma lírica ya decir que deben ser rehabilitados, porque nunca se van a rehabilitar, siempre serán violadores. Y una víctima de violación debe ser acompañada, quede o no embarazada, debe ser acompañada, tratada psicológicamente, debe ser acompañada y todo su organismo debe ser reparado porque quedan destrozadas. La fiscalía tiene que tener la denuncia para poder seguir, ya sea de oficio o ya sea con la denuncia a estas personas. Casas de acogida. El MIES no tiene casas de acogida y eso lo sabemos. Tiene acuerdos con fundaciones. ¿Saben cuántas casas de acogida tiene el MIES a nivel nacional? Propias, no llegan ni a 12. Tiene convenios con 1.690 y están todas copadas para niños, para personas de la tercera edad, para personas con enfermedades catastróficas, convenios que no pueden ni siquiera pagar porque no hay dinero. Los hospitales despiden a los médicos porque no tienen dinero, no tienen cómo comprar medicinas. Casas de acogida no va a haber, lamentablemente. Y en la ley dicen que quieren proteger a las personas, a las niñas, mujeres que han sido violadas, y hablan de que después del aborto les van a poner un método de anticoncepción. ¿De qué estamos hablando? ¿De violación? Y después un método de anticoncepción, ¿para qué? Para que las sigan violando, pero ahora sí ya no queden embarazadas. ¿De qué estamos hablando? Si en la misma sentencia, todo el tiempo cuando comparecen las Foramino Curiae y dan sus testimonios, dicen, es que las mujeres en nuestras luchas tenemos derecho a nuestro cuerpo. Las mujeres hemos luchado, sí, por ganar espacios, sí, pero para tener dignamente espacios y nuestro cuerpo, sí, para defendernos y tener el respeto y la dignidad sobre nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo es nuestros brazos, nuestras piernas, todos nuestros órganos. No es cuando un ser humano, y le pido por secretaría que por favor me pongan las fotos que le he pasado, cuando otro ser humano está dentro de nuestro vientre, capacidad única que tenemos las mujeres y no los hombres. Ese es un bebé de 22 semanas. ¿Cómo lo van a matar cuando salga? Porque eso es una inducción, un parto, no es un aborto. ¿Cómo lo van a matar cuando nazca vivo? ¿Qué lo van a hacer? ¿Lo van a ahorcar? ¿Le van a poner una almohada encima? ¿Lo van a degollar? Ese es uno de 20 semanas. ¿Qué es lo que van a hacerle a ese bebé? ¿Acaso lo van a dejar ahí nacido vivo y que solo se ahogue? Porque no lo van a poner en una termocuna. ¿Van a dejar que solo se ahogue ese bebé delante de sus ojos? ¿O le van a poner, como dicen, cloruro de sodio dentro de la madre para que ahí se muera antes de que nazca a ese bebé? ¿Es acaso o no ese un ser humano? ¿O qué es lo que creen que se produce dentro del vientre antes de que nazca? ¿O creen que cuando ya está afuera recién, ¡pum!, se forma un ser humano? No, eso es un ser humano. Eso no es tu cuerpo, eso es otro cuerpo.
Mi cuerpo es esto, mi mano, si me da la gana de cortarme una mano, si me da la gana de donar un riñón, si me da la gana de donar una córnea, eso es mi cuerpo. Y si no quiero tener un bebé, entonces uso el método anticonceptivo antes. Porque esto, lamentablemente, dolorosamente y horriblemente, es utilizar a las víctimas de violación para abrir una ventana y que después digan que son discriminadas todas. ¿Por qué? Porque en las Amino Curiae solo hablan de eso, de discriminación y de que son dueñas de su cuerpo. No, las víctimas de violación son todas y todos los que se crean con ese delito tan horroroso han sufrido la peor experiencia de su vida y que no se acaba ni con un aborto, ni cuando después de 12, 14 o 22 años, que son las penas que suelen ponerles a los violadores, salen y entonces la violación desaparece de su cuerpo, de su mente. No, a igual delito, igual pena. ¿Cuándo desaparece la violación? Nunca. El violador entonces no debería salir nunca de la cárcel. Si hacemos justicia a igual delito, igual pena. En eso deberíamos estar pensando, señores asambleístas. Gracias, señor presidente.